Hay una escena de la primera parte del Padrino que a mí me gustó bastante, porque era muy reveladora de cómo funciona, digamos, el mundo de los negocios. Es una escena en la que, bueno, de los negocios y de la política. Es una escena en la que Soloso, el mafioso que pretende introducir la heroína en Nueva York, pues habla con Vito Corleone y le dice que quiere que sea parte de su negocio y que utilice sus contactos políticos pues para que le sea fácil comenzar con el tráfico, pues contando con protección policial, política, etcétera, etcétera. Y Vito Corleone le dice que no, por una razón estratégica, porque entiende que es un negocio demasiado sucio como para implicarse en él y que podría hacer pues que perdiese el apoyo de los políticos y de los empresarios que eran sus amigos y que veían bien pues que participase en el contrabando ilegal de alcohol, en el juego prohibido, en la prostitución, porque los consideraban vicios inocentes, pero que no podrían, digamos, aceptar pues el tráfico con la droga más dura que existe, que es la heroína. Entonces, cuando le dice a Soloso que ese es un negocio muy sucio, pues Soloso se hace el ofendido. Y Vito Corleone le dice, no, no me malinterprete, me es indiferente cómo se gane la vida un hombre, pero yo no quiero participar en esto por los perjuicios que me puede ocasionar. Y al terminar la conversación, cuando ya se ratifica en que no le va a ayudar, le dice, espero que sus negocios le vayan muy bien, que sean muy prósperos. Y lo espero porque si son prósperos no necesitará entrometerse en los míos. Esta frase me vino a la cabeza cuando el presidente de la patronal dijo públicamente que estaba a favor de los indultos en Cataluña. Y Pepe y Vox pues se indignaron y dijeron que cómo se atrevía, que lo de los indultos era cosa de los políticos y que él ahí no tenía nada que decir y que no representaba a los empresarios, etcétera, etcétera. Y la lógica pues era exactamente la misma que rigió en esa conversación entre Soloso y Vito Corleone. Es decir, cada uno tenía su propio negocio. En el caso de Pepe y Vox, el negocio del odio. No pueden ofrecer nada a la población salvo odio, salvo enfrentamiento, salvo presentar un enemigo exterior al que todos odiemos y frente al cual ellos se presenten como valedores, protectores de la patria y nos piden el voto para protegernos, como hacía la mafia, que pedía dinero a cambio de protección. Y ese es el negocio del PP y Vox porque no pueden ofrecer nada más. Porque cada vez que se plantea una ley para mejorar la vida de los ciudadanos, pues por ejemplo para que los trabajadores explotados que están como falsos autónomos en Globo o en Deliveroo, pues puedan tener derechos laborales, o para que se suba el salario mínimo, o para que haya una mejora de la sanidad para evitar el colapso de los hospitales en cuanto hay un mínimo incremento de la presión asistencial, pues ese tipo de leyes PP y Vox jamás las van a llevar al Parlamento y si se llevan al Parlamento votarán en contra. Entonces, su negocio es el discurso del odio. Es su única oportunidad de llegar al poder. Pero claro, ese discurso del odio, ese negocio del odio, perjudica a los empresarios. Porque evidentemente, para que los empresarios puedan obtener beneficios, es necesaria estabilidad. Y si un 50-60% de la población catalana entiende que sus líderes políticos son presos políticos, porque se les ha metido en la cárcel por unos delitos que no cometieron, que como dije el otro día, yo también lo pienso en relación con la sedición, es decir, yo pienso que efectivamente pudieron cometer desobediencia y en algún caso malversación, pero que lo de la sedición es una locura, y que si se les imputó la sedición fue para escarmentar, para dar una lección, para que nadie volviera a hacer lo mismo, pues claro, si un 50-60% de la población piensa eso, es tremendamente complicado conseguir el sistema, digamos, el clima de estabilidad, de convivencia, de normal discurrir de las cosas que hace falta para que la economía florezca. Y los empresarios piensan en eso. Y entonces, pese a la alianza tácita que existe entre la patronal, sobre todo la gran patronal, y la derecha, en ese punto concreto, la patronal se veía tan amenazada que pensando en sus intereses económicos exclusivamente, es decir, porque si para que sus empresas fuesen bien hubiera que poner cadena perpetua a Junqueras, ellos apoyarían la cadena perpetua. Es decir, ellos han apoyado los indultos exclusivamente por razones utilitaristas.
exclusivamente porque para sus intereses económicos es bueno que haya estabilidad, y esa estabilidad es imposible si el 50-60% de los catalanes piensa que están en una situación de opresión, que sus líderes son presos políticos y se movilizan, y como pasó después de las prisiones a los líderes independentistas, después de que entraran en la cárcel, pues hacen actos de desobediencia civil como ocupar las estaciones de tren, las estaciones de autobús, convocan huelgas indefinidas, pues evidentemente son muy dañinos para la economía. Entonces, en esa tesitura, pues se ha producido, como digo, una situación que era absolutamente impensable, un enfrentamiento entre PP y Vox y la patronal, porque el negocio del odio de PP y Vox se ha metido en los intereses de la patronal y ha dañado los intereses de la patronal. Y entonces la patronal les ha tenido que decir, oye, aflojad, porque el dinero es lo primero, y también es verdad que vosotros os estáis dedicando a satanizar a los catalanes y a satanizar a los inmigrantes para conseguir dinero y para chupar del bote y para conseguir pues chiringuitos equiparables a la Marbella de Jesús Gil, como es la Murcia del PP. Es decir, donde Teodoro García Egea solo tiene que mandar un WhatsApp al presidente murciano y decirle, oye, quiero que a mi familiar se le opere antes que a nadie. Y el presidente murciano le contesta y le dice, no te preocupes que ya he hablado y a tu familiar lo van a lo van a operar el día tal. Pero claro, como digo, se han pasado con el discurso del odio, en el sentido de que, como es lo único que ofrecen, pues, y como además han visto que últimamente están subiendo en las encuestas, lo han intensificado de tal forma que, pues, digamos, ha afectado negativamente a los intereses de la patronal, y la patronal les ha tenido que desautorizar públicamente en ese acto. Claro, eh, hay una cosa que la gente la va descubriendo con la edad, y también dependiendo de dónde se mueve cada uno. Es decir, y es que pues, en la política, en los negocios, en los juzgados, digamos, en todos estos ámbitos, la mentira es una constante. Es decir, la mentira es una constante, y yo hay veces pues que hablo con gente que me dice, pues es que resulta que mi jefe dice que no nos puede aplicar el convenio colectivo porque no tiene dinero. O he ido a hablar con el alcalde y me ha dicho que no puede arreglarnos la acera porque tiene un montón de cosas prioritarias de extrema necesidad. Claro, tú dices, vamos a ver, ¿de verdad te crees lo que te están diciendo? Te están mintiendo. La gente miente. Y cuanto más arriba está, más miente y más habilidad tiene. Es decir, porque a mentir se aprende con la práctica. Y cuando has mentido a 1000 personas, te sale solo. Y eres capaz de mirarles a los ojos, tener 500.000 millones en dinero negro o en dinero blanco en el banco. Y como tus empleados no lo saben, decir, no, no, la empresa está al borde de la quiebra, no te puedo subir los salarios. Lo que ha pasado tradicionalmente cada vez que se ha pretendido subir el salario mínimo, cada vez que se han pretendido conseguir derechos laborales, que la derecha y los empresarios han dicho, esto es la hecatombe. Está científicamente probado que si esto pasa, la economía se hunde. Se ha hecho y no se ha hundido. Simplemente han mejorado algo las condiciones de los trabajadores. Y ellos lo sabían perfectamente. Es decir, lo que pasa es que te estaban mintiendo con toda la naturalidad del mundo. Exactamente igual que cuando te dicen, es que los economistas dicen o los especialistas en tal o cual materia económica, dicen que es radicalmente imposible subir los sueldos, hacer tal reforma, hacer tal otra reforma, y lo están diciendo los científicos, lo están diciendo los expertos, lo están diciendo las mentes más capacitadas y más conocedoras de la materia. Claro, entonces tú lo que tienes que preguntar es, ¿y a esos señores quién les paga? Es decir, porque eso de que los técnicos dicen la verdad absoluta no es verdad. Los técnicos plantean soluciones dependiendo de las premisas que quien les paga les plantea. Es decir, yo puedo coger al mejor arquitecto del mundo y le puedo dar 60 millones de ladrillos y 500 toneladas de cemento. ¿Qué puede hacer con eso? Lo que yo le diga. Si yo le digo, hazme un castillo maravilloso, un palacio maravilloso para mí, lo va a hacer. Si yo le digo, haz 800 casas para que puedan vivir 800 familias, también lo va a hacer. Puedo hacer las dos cosas. Todo depende de lo que le mande quien le paga. Y las dos soluciones son exactamente igual de posibles. Es decir, pero según quien le pague, hará una o hará otra. Y el hecho de que haga una no significa que sea la única posible. Entonces, digamos, en esta situación de mentira que caracteriza la política
y que desde luego en el caso de la derecha, sobre todo de Vox, pues es absolutamente vomitiva, es decir, en el sentido de que, eh, lo dicho, a mí me gusta ver el canal parlamentario del Congreso y ver cómo se desarrollan las sesiones, y esta semana se han votado varias leyes sociales, como por ejemplo la de la regularización de los riders, y es que tú los ves y te das cuenta, por una parte, de que jamás plantean ninguna iniciativa. En ese sentido, todos son PIN parental, que los inmigrantes son muy malos y hay que echarlos a todos, que hay que poner cadena perpetua a los líderes separatistas. Jamás una iniciativa que mejore la vida de los ciudadanos. Y cuando se plantean esas iniciativas siempre votan en contra. Entonces, claro, es decir, ellos saben que eso es lo que os he comentado antes, como saben que eso es indefendible y que eso desde luego no genera votos, pues tienen que generar ese clima de odio artificial que aquí en Murcia está teniendo un impacto muy negativo. Es decir, en muy poquito tiempo, en un año y pico, hemos tenido, bueno, 2 años, en, no, un año y pico, porque el primero fue en diciembre de 2019, hemos tenido un artefacto incendiario contra, bueno, explosivo, contra un centro de unos menas, un centro de acogida a menores no acompañados. El incendio de una mezquita, el incendio de la sede de Podemos, unas manifestaciones contra la construcción de una mezquita. Vamos, demencial. Igual que hay iglesias, porque no puede haber mezquitas. En fin. Y luego, en los últimos días, las últimas agresiones que ha habido que son tremendamente preocupantes. Un tío que mató a un señor marroquí con una pistola al grito de no queremos moros, y una señora que por lo visto era bueno, una señora pues que digamos de una clase social muy baja, en una situación de exclusión, que cogió un puñal y apuñaló a una señora ecuatoriana en una cola de estas de Cáritas, diciendo que los inmigrantes nos roban la comida. Y claro, es decir, sobre esto se ha hablado mucho, se ha dicho que efectivamente todos estos, el desencadenante de todos estos actos de violencia, pues es el discurso del odio que se materializa de una forma cristalina, pues en el cartel de Vox, del que os hablé hace un tiempo, que pusieron en Madrid, en el que ponen a un mena encapuchado como si fuera un terrorista islámico que le roba la pensión a una señora. Pero yo siempre que se discute sobre algo digo, ¿sabéis qué denominador común tienen la señora que apuñaló y la señora que fue apuñalada? ¿O qué denominador común tienen el marroquí que sufrió el disparo y el individuo que le disparó? Que Vox desprecia exactamente igual a los dos. Es decir, porque se da la circunstancia de que el, en el caso de esta gentuza, que entre ellos pues hay fanáticos, hay franquistas, falangistas, gente de extrema derecha, neonazis, pero también hay mucho vividor, y la cúpula de Vox son fundamentalmente vividores. Más que racismo, les caracteriza la aporafobia, el odio al pobre. Es decir, tú te vas a una comunidad autónoma gobernada por PP y Vox, y si esa comunidad autónoma viene un jeque árabe a decir, oye, estoy dispuesto a invertir 1.000 millones aquí si me recalificáis unos terrenos y además os voy a dar 100 millones de comisión para vosotros. Le ponen la alfombra roja. Y si tienen que ir a besarle la mano y sus mujeres con el velo, lo hacen. Porque la pela es la pela y el dinero es lo más importante. Ahora bien, al inmigrante que malvive en unas condiciones lamentables, pues lo desprecian, les da asco y, como lo consideran poco más que una cucaracha, pues consideran que es la cabeza del turco idónea para que el pueblo al que pretenden explotar, al que pretenden negar sus derechos más elementales, como se ve en su programa político y como se ve en su actividad política, que solamente propone recortes sociales, recortes en sanidad, privatización de las pensiones, congelación, bueno, congelación no, bajada del salario mínimo. Pues entonces, como digo, esos inmigrantes a los que consideran poco más de cucarachas son la cabeza de turco perfecta para que el pueblo se entretenga odiándolos y, si se tercia, apaleándolos, mientras ellos le roban la cartera. Pero claro, es que sucede que a ese mismo pueblo, que en sus estratos más deprimidos, pues suele ser el que al final termina ejecutando esos actos de violencia, pues gente embrutecida, gente con un nivel cultural muy bajo, gente pues que está en una situación de pobreza tremenda, como la señora que apuñaló
persona, a esta chica inmigrante, o como el tío que disparó al marroquí, que según parece era un militar que tenía problemas psiquiátricos muy graves y que se fue del ejército. Es posible que incluso lo desarrollara allí, porque hay, en el ejército español no tanto, aunque también los hay, pero en el ejército norteamericano a mogollón. Es decir, soldados que llegan bien al ejército, pero que por la presión que sufren allí, pues terminan idos de la cabeza. Pues como digo, el desprecio que tienen por esa señora indigente y por ese militar retirado con problemas mentales es exactamente el mismo. Es decir, y la mejor prueba, aparte de, como digo, los radicalmente antisociales que son sus políticas y el hecho de que jamás proponen nada que pueda mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, está en una expresión que utilizó una diputada de Vox en Madrid que llamó a los barrios humildes de Madrid estercoleros multiculturales. Y todo el mundo decía, es intolerable, racista, no sé qué, no sé cuál. Y yo decía, indudablemente racista. Pero tener en cuenta una cosa, si no hubiese inmigrantes en esos barrios, ella no lo llamaría estercoleros multiculturales, lo llamaría estercoleros, a secas. Es decir, porque si algo caracteriza a esta gente es el clasismo y el desprecio por la gente humilde. Y evidentemente, pues nos encontramos con que a esa gente humilde le están, digamos, manipulando con un desprecio absoluto por las consecuencias que pueda tener. Les da igual que esto derive en que una persona muera, les da igual que esto derive en que quemen una mezquita, les da igual. Ellos lo que quieren es mentes, cerebros lavados, pues para poder seguir chupándole la sangre. Es decir, y para conseguir el poder y para poder, pues, hacer lo que hacen siempre. Lo que hicieron con Bárcenas, lo que hicieron en Murcia, lo que hicieron en Madrid, lo que hicieron en Valencia con Rita Barberá y toda esta gente, sacarnos la sangre y negarnos los derechos más elementales y hacerse de oro. Entonces, como digo, el discurso del odio cada vez está más extendido, tan extendido que hasta los empresarios les está dando miedo, porque el PP y Vox lo consideran rentable. Y nada, y frente a esto, pues te encuentras con la realidad política de las regiones donde ese discurso del odio está creciendo cada vez más, pues como por ejemplo Murcia, que da vergüenza ajena, que la política murciana es que da vergüenza ajena. Es decir, ya digo, los mensajes de López Miras, del presidente, diciéndole al Teodoro, tú no te preocupes, que tu familiar se va a operar antes, se va a operar el día tal, el hecho de que el presidente de la Asamblea Regional sea un tránsfuga, el hecho de que la mitad de los consejeros sean tránsfugas, el hecho de que se haya eliminado la ley que impedía, digamos, que el presidente del gobierno regional siguiese encadenando mandatos indefinidamente, y esto se ha hecho para que López Mira se vuelva a presentar un mandato más. En fin, los pequeñísimos avances que se habían... Bueno, y también quieren modificar la ley electoral para aumentar el porcentaje de votos que hace falta para tener un escaño, a fin de dejar fuera Ciudadanos, dejar fuera Podemos y tener en la ecuación PP y Vox y PSOE. Y como PP y Vox van a sumar muchísimo más que PSOE, pues quedarse, digamos, con el gobierno regional. Todo esto en un contexto pues, en el que tenemos al presidente, al mentor, que fue el mentor, el que le puso de testaferro, del actual presidente autonómico, a Pedro Antonio Sánchez, fugado, bueno, fugado, está en Miami, viene a España cuando le reclaman para sus juicios, tiene varios procedimientos penales en los que está procesado, y esta semana los sinvergüenzas del gobierno regional decían, le están acusando falsamente porque hoy ha salido una sentencia que dice que ha sido absuelto. Y digo, a ver, es cierto que la sentencia que ha salido, que es del primero de los múltiples casos que tiene, ha salido absuelto. Pero ha salido absuelto porque vosotros modificasteis la ley de enjuiciamiento criminal para reducir los plazos de instrucción de los delitos radicalmente, con una finalidad muy clara, que vuestros corruptos se fueran de rositas. Es decir, el juez tiene el plazo X para instruir el delito, cosa que antes no existía, que no existía esa limitación de plazos. Si en ese plazo no lo ha instruido, se archiva la causa. Claro, esto lo hicieron pensando en que estaban colas, que tenían centenares de casos de corrupción, que hay poquísimo juzgado de instrucción en España y que los jueces no tienen tiempo material de instruir casos que son muy complejos en tan poco tiempo. Entonces lo que hicieron fue modificar la ley de enjuiciamiento criminal para poner esos plazos tan pequeñitos y que el juez no le diese tiempo de instruir en el plazo y que al final se archivara la causa, porque si no se conseguía instruir en ese plazo,
la causa quedaba archivada y no se podía entrar a decidir sobre el fondo, sobre si el individuo era culpable o inocente. Pues por eso salió suelto Pedro Antonio Sánchez. Y los muy sinvergüenza dicen que esa sentencia demuestra que es inocente. En fin, que esta es la situación. Bueno, y todavía hay gente que lo defiende, que dice, es que bueno, es que no es justo que un tío se tire 8 años en una investigación penal con el daño que eso le causa. Y digo, ciertamente la justicia debería ser más rápida, pero la solución es poner más juzgados. La solución no es reducir los casos de instrucción, perdón, los plazos de instrucción, para que si un individuo que ha robado, que ha creado digamos, una red de empresas para meter ahí, blanquear el dinero que ha robado y luego lo ha llevado a Miami y luego lo ha llevado a las Islas Caimán, eso requiere unos plazos de instrucción muy elevados, porque es, digamos, una trama muy compleja, pues ese tío no se puede ir de rositas porque haga falta mucho tiempo para instruirlo. Lo que sí se puede es crear muchos más juzgados para que los plazos de instrucción sean más pequeños, el plazo de instrucción efectiva, porque el juez tenga más tiempo y puede instruir más rápido. Pero la solución no es con una justicia colapsada dar unos plazos de instrucción ridículos para que el juez no tenga tiempo y para que termine absolviendo a los sinvergüenzas, que es lo que hizo el PP, para que se absolviera a sus sinvergüenzas. En definitiva, que, en fin, el discurso del odio se ha ido tanto de las manos de Vox y del PP que los propios empresarios les han tenido que dar un toque. Y bueno, y esta semana pues el CIS ha dicho que Yolanda Díaz es la ministra más valorada, bueno, la miembro del gobierno más valorada, de lo cual me alegro porque del mismo modo que sabéis que en estos vídeos y en mi Facebook y en todos los sitios he criticado muchísimo a Pablo Iglesias y Irene Montero porque me parece que se han cargado a Podemos y lo han dejado reducido pues a la situación en la que está ahora mismo, pues esta mujer me gusta. Esta mujer tiene un talante distinto, esta mujer está exprimiendo su ministerio para sacar lo mejor de él y está consiguiendo cosas muy buenas y muy positivas para la ciudadanía. Entonces, ojalá sea el freno para la gentuza esta, para evitar que la gentuza esta pues, pueda llegar a gobernar. Bueno, hoy me he enrollado más de lo normal. Gracias por escucharme.